Las furias o erinias, que representan la falacia ad baculum y ad verecundia, están representadas aquí, en este sarcófago encontrado en Usillos, Valencia. Este sarcófago es del siglo II después de Cristo. El romano que fue enterrado aquí quiso dar una historia a sus herederos, y esa historia consiste en la necesidad de la nueva justicia. Aquí se representa la obra de Esquilo, las Euménides, dentro del ciclo de obras de la Orestiada. Estas Euménides eran el nuevo nombre que adquieren las furias luego de incorporarse al nuevo sistema de justicia, la justicia por juicios orales y por votación. Vamos a explicarles qué significa este sarcófago paso por paso. Esta es la primera parte del sarcófago. Ahí encontramos a Orestes, que está siendo castigado por una falta. Y él se entera que su madre y el amante han matado a su padre, el rey, para usurpar el poder. Y entonces se escapa para poder vengarse. Para ello, logra pasar libremente porque las erinias están dormidas. Ahí abajo parecen dormidas y no pueden detenerlo. Y él se aprovecha de eso para ir y cobrar venganza. De esa manera logra llegar hasta donde está su madre con el amante. Ahí vemos en la parte central del sarcófago que él está violento. Recibe la espada de un amigo y mata a la madre y al amante. Y la madre tiene el busto expuesto porque le dijo antes de morir: ¿cómo vas a matar a quien te dio de lactar desde niño? Mírame. Y ahí están el amante y la madre muerta. Vemos al amigo que le da la espada, otro que está aterrorizado, otro que está abajo, que no quiere ni ver el asunto, porque así frente a la violencia hay gente que colabora, hay gente que se asusta. Y vemos a las erinias, las furias, que están persiguiéndolo para poder vengarse y hacer justicia, porque ellas son una autoridad superior, ellas tienen el derecho de castigar y nadie tiene por qué objetarles. Ya han señalado su sentencia y van a ir a ejecutarla. Por otro lado, aquí vemos nuevamente la escena del amigo o el sirviente que no quiere saber nada del asunto, pero ¿qué ocurre? Orestes es perseguido por las erinias hasta en los sueños y no puede dormir. La conciencia, el remordimiento lo está matando también. De esa manera, Atenea y Apolo piden que se haga un juicio, ya no por venganza, sino frente a un jurado y por diálogos, donde se examinen las pruebas, y exigen a las erinias que lleven sus testigos y sus pruebas, no solo sus odios, no solo su autoridad, sino que también se basen en hechos. Y de esa manera se lleva a cabo el juicio frente a un jurado y se va a llevar a votación para decidir la suerte de Orestes. Y ahí se narrará esta historia desde ambos puntos de vista. Finalmente, aquí vemos a la diosa votando. ¿Por qué? ¿Qué había ocurrido? Había habido un empate y ella vota a favor de Orestes, absolviéndolo, señalando que por humanidad se debe absolver cuando existe duda. Y de esa manera se crea el principio de la justicia adversarial oral. Las erinias ya no serán furias, se llamarán Euménides, las benevolentes, porque ahora tienen que vivir en sociedad y tienen que aceptar también el perdón y tienen que aceptar la justicia por jurados. ¿Qué ocurre? Las erinias representan una justicia arcaica que se había formado desde los inicios de las primeras sociedades. En ellas, la violencia, la venganza que se desataba entre los clanes no podía ser frenada por ninguna autoridad. De ese modo, si alguien miraba a la esposa de otro, no cumplía un contrato, hacía un daño o provocaba algún tipo de resentimiento, podía terminar en peleas con muerte. Entonces el clan se dedicaría a perseguir al otro clan para buscar venganza.
Y en estas circunstancias, ser testigo sería muy difícil porque podría ser también presa de la venganza. Entonces, imposibilitada esta justicia de contar con testigos, aparte que se excluía a las mujeres, a los esclavos, a los siervos, a los extranjeros, tuvieron que recurrir a rituales religiosos como el juramento, el duelo, el oráculo, pitonizos, etcétera, que sirvieron para frenar en un momento estas violencias o darle una justificación a una sanción que parecía razonable, pero no tenía verdad. Y de esa manera lograron dominar por un tiempo hasta que se vuelven insostenibles y se vuelven perjudiciales. De esa manera consideramos que las erinias representan esa falacia ad baculum donde te amenazo a ti porque no vas a discutir conmigo que soy Dios, que yo sé más que tú. O el ad verecundiam, ¿no? Donde digo, mira, ¿sabes qué? El mundo se va a venir abajo porque no me hiciste caso. Yo soy el que tenga la razón y el que me cuestiona provoca una crisis en el sistema. Ese tipo de presiones existen actualmente, por supuesto, pero justamente la retórica también ayudó a poder develarlas hasta en sus formas más sutiles, como cuando se crea una objeción contra una versión derrotable del oponente, lo que llamamos la falacia del hombre de paja, por ejemplo. Entonces la retórica vendrá a fortalecer esta justicia y darle autoridad a ese voto que se va a hacer en un juicio por jurados. Hasta aquí hemos visto el testimonio en objetos y obras de teatro de esa lucha que tuvieron que hacer las sociedades antiguas para reconocer que el discurso enredado representado por la medusa, el discurso que nos engaña y no nos hace ver toda la realidad representado por la esfinge, el discurso basado en una autoridad que no permite ningún tipo de objeciones y que se ampara en una violencia sacrosanta, destruyen al final la sociedad. Ellos se dieron cuenta que quien decide argumentando mal, termina decidiendo mal, creando pobreza e injusticia a la larga y más violencia de la que tratan de frenar. Y así la retórica aparecerá como un arma para poder frenar estos impulsos que al fin y al cabo están también, digamos, como la primera reacción que tenemos nosotros cuando estamos en problemas, cuando no tenemos qué decir. Obviamente, cuando una autoridad la usa, está perjudicando a la sociedad. Veremos que ellos se dieron cuenta que esos tipos de argumentos empobrecen, destruyen una sociedad. Y en cambio la retórica educará, retórica ayudará a analizar, a criticar, a empoderar a la sociedad y a mejorarla. Y eso lo veremos ya en la próxima serie que trata sobre el desenredo del enredo.